El sincretismo es la idolatría con máscara de piedad. Es el arte de decir, yo creo en Hashem, mientras contrato por la puerta trasera a otros poderes, otros intermediarios, otras deidades, por así decirlo, semidioses, intercesores, para sentirme seguro, para controlar mi destino, mi salvación, para obtener resultados, etcétera, etcétera, sin pasar por la dura tarea de la transformación personal. Si la idolatría abierta es una rebelión visible, el sincretismo es una traición suave. No rompe el pacto con un estruendo idolátrico, sino que lo diluye con perfumes baratos. Y precisamente por eso es tan peligroso, porque la conciencia se adormece, la conciencia del ser humano. El Tanaj combate este fenómeno con insistencia porque entiende una ley psicológica y espiritual que no se debe romper. El corazón humano no se queda simplemente en las mezclas. Las mezclas tienden a inclinarse hacia lo conveniente siempre. Por lo tanto, el ser humano sincrético siempre va a buscar la propia conveniencia. Lo conveniente rara vez es lo verdadero. Por lo regular es lo fragmentado. Y Avodah Zará, el culto extraño, el servicio ajeno mezclado con sincretismo, no siempre entra como una negación explícita. Muchas veces entra como una adición al servicio de Hashem, un apoyo, un soporte, un intermediario completamente falso. No abandono a Dios, dice la persona, solo lo estoy complementando. Una completa tontería, porque Dios no necesita ningún complemento. Ese complemento se convierte en dependencia psicológica, emocional, de seguridad y también espiritual en las personas. La Torá, que conoce el Yetzer, la inclinación y el impulso humanos, no se impresiona con declaraciones vacías y huecas, llenas de mentira y fragmentación, sino que observa la lealtad que tú tienes con Hashem. El Tanaj nombra esta patología con expresiones que son casi diagnósticos clínicos del alma religiosa. Lo yihye leja Elohim ajerim al panay. No habrá dioses ajenos delante de mí, dice nuestra bendita Torá. El delante de mí implica algo tremendísimo. Incluso si reconoces a Hashem, si reconoces que es tu Dios, si pones delante de él otros poderes, otras cuestiones intermediarios, sean humanos o creaciones cósmicas, símbolos como los que ya vimos, enfrente de Hashem, como si fueran socios, ayudantes, como si fueran mediadores autónomos o garantías paralelas, ya entraste en el terreno de la traición del pacto universal. Porque el monoteísmo torático no es un monoteísmo de etiqueta, es un monoteísmo de exclusividad del servicio a Hashem. El Sefer de Barim lo repite con el lenguaje de totalidad. Et Hashem Elokeja tira otota avod. Dice, solo a Hashem tu Dios temerás, un temor reverente. Y otota avod, a él servirás. No dice a él principalmente y luego a otra persona, un intermediario o alguna invención humana. No, está diciendo solo a él. En el corazón del pacto universal no hay espacios para una parte para Hashem y otra parte, aunque sea pequeñita, para cubrir todas mis inseguridades con seguridades banales, creacionales. Eso es sincretismo. Repartir la soberanía del alma, y cuando reparte soberanía, la moral entonces se fragmenta. El sincretismo adopta muchas formas, pero por lo regular todas comparten una misma estructura. Mantener el lenguaje de devoción a Hashem mientras se importan prácticas ajenas que prometen control sobre ciertas cosas. El clásico: pídele a fulano de tal para que te salve, pídele a fulano de tal para que interceda por ti en los cielos y entonces tú tengas salud, bendición, dinero, economía, éxito y demás. Todo eso es una falsedad, es sincretismo.
En el Tanaj esto aparece como Baalei Habamot, y Bama viene del alto de culto y Hasherot de los postes ocultos asociados. Entonces los Baalei Habamot es la coexistencia de proclamaciones de lealtad a Hashem, pero también a otros seres, a otras deidades inventadas. La tragedia profética no es que la gente se equivocara culturalmente o religiosamente. La tragedia verdadera es que la mezcla generaba degradación moral, generaba injusticia, opresión, inmoralidad y corrupción judicial. Y esto sigue sucediendo hoy en día en los diferentes centros religiosos. Lo que más prospera ahí es la injusticia, la opresión de las personas, la inmoralidad, hablando de cualquier tipo, y también la corrupción. Los profetas gritan porque ven el mecanismo en sí. Cuando tú mezclas a Hashem con otras cosas, vas a terminar sirviendo al ídolo funcional, a lo que te da seguridad, al que te da resultados sin exigir el proceso de teshuvá, de retorno y rectificación de tu vida. Y así entonces el servicio a Hashem queda reducido a simples símbolos identitarios, mientras que la práctica real, la que mueve tu corazón, se va hacia el otro lado, al Sitra Achra, al lugar de la idolatría, porque muchas veces se toma más importancia a los intermediarios y a los ídolos, a los cultos y a las liturgias que al propio Hashem. Aquí hay una pregunta incisiva que les quiero realizar y espero contesten en su corazón. ¿Por qué el sincretismo seduce tanto a las personas? La respuesta es porque ofrece un pacto sin yugo, un pacto sin sometimiento y un pacto sin cambio. El servicio a Hashem implica Kabbalat Ol Malchut Shamayim, la aceptación del yugo celestial, es decir, someter tu yo a una verdad que no puede negociar con tus caprichitos. En cambio, el sincretismo lo que te ofrece es una espiritualidad modular. Eliges lo que te gusta, descartas lo que te exige e incomoda y entonces construyes un collage muy cómodo de prácticas que te dan una sensación de elevación, una sensación de profundidad, pero sin confrontar tu carácter, sin cambiar. La Torá lo detesta no por celos divinos, sino por compasión a la humanidad. Porque esa espiritualidad modular lo que va a producir son personas divididas, personas fragmentadas. Personas divididas lo que hace es producir sociedades completamente inestables. Pero la unidad divina, la unicidad de Hashem, es el fundamento de la unidad moral si es que quieres sanarte de la enfermedad de la fragmentación, el sincretismo y la idolatría. El sincretismo rompe esa unidad y enferma tu alma, y luego entonces se sorprende cuando su ética se vuelve completamente incoherente. La tradición rabínica entiende el sincretismo como una forma de shituf, y el shituf es asociación, es decir, atribuir a otros poderes ajenos a Hashem participación en lo divino, participación en tu destino, participación en tu salvación o participación en el servicio que solo le debería corresponder a Hashem. En el marco noajida, este concepto es especialmente relevante porque muchas personas no niegan a Hashem y podríamos decir que eso es bueno, pero desafortunadamente su servicio está mal porque acompañan o tratan de acompañar a Hashem con intermediarios, con semidioses, con personajes entre comillas justos, con santos, con fuerzas, entidades, el cosmos, energías, vibraciones, prácticas de mezcla que supuestamente no reemplazan a Hashem, pero solamente lo ayudan. ¿Sí ven el nivel de tontería al que llegan las personas? ¿Cómo Hashem va a necesitar ayuda de algo creado? El pacto, queridos alumnos, no se mide por la intención sentimental de la gente, se mide por la dirección del servicio. Si yo rezo, imploro, juro, sacrifico, en la antigüedad obviamente, o rindo dependencia espiritual a algo que no es Hashem, aunque al mismo tiempo yo diga creo en Hashem, he introducido una asociación y por lo tanto mi servicio es pura idolatría.
La asociación que las personas hacen en la lógica torática es corrosiva y ácida porque crea dos autoridades, una ética y otra pragmática, una en los cielos y una aquí en la tierra. A Hashem le doy palabras, pero al otro poder le doy mi miedo y mi urgencia. Y quien gobierna realmente al ser humano es aquello a lo que tú entregas tu miedo. Por lo tanto, terminas temiendo, terminas reverenciando más a lo que está aquí en la tierra, a los seres creados, a los semidioses, a los ídolos, a los santos, a las vírgenes y también a esos que llaman falsos mesías. La Torá lo sabe, por eso te exige pureza de culto. Los profetas describen esta mezcla como un adulterio espiritual. Hosea habla de zenut, de la infidelidad, no solo en sentido sexual, sino como metáfora del corazón que se reparte en varias partes para varios dioses que se crea el ser humano. La imagen es dura porque el fenómeno lo es. El sincretismo no es simple curiosidad, es una ruptura frontal de la lealtad que debería ser exclusiva de Hashem. Pero la metáfora nos revela algo mucho más importante. La mezcla no es solo intelectual, sino afectiva. El corazón del ser humano se ata a prácticas que le dan alivio inmediato, alivio psicológico de sus urgencias. Y aquí entra la psicología profunda. El ser humano no siempre busca la verdad. Por lo regular, siempre está buscando la anestesia. El sincretismo es anestesia religiosa. Conserva el nombre de Dios para no sentirse traidor, pero toma prácticas ajenas para no sentir ansiedad. El Tanaj exige todo lo contrario, queridos alumnos. Enfrentar esa ansiedad con bitajón, con confianza plena y exclusiva a Hashem, no con talismanes, no con prácticas ajenas, no metiendo un intermediario que supuestamente promete seguridad, pero en la práctica, en la realidad, es todo lo contrario. Estás rezando o poniendo a ese ser, a ese personaje, como intermediario en algo completamente vacío y que no tiene ningún sentido. La Kabbalah nos ilumina con la definición del sincretismo como contaminación de tus canales energéticos que sí existen. En el lenguaje de los Mekubalim, el servicio verdadero ordena nuestra Shefá, nuestro influjo energético hacia su raíz que debe ser Hashem. El servicio mezclado con otras cuestiones, intermediarios, ídolos y demás, dispersa tu Shefá hacia el Sitra Achra, hacia las dimensiones de separación o las dimensiones de fragmentación. El Zohar insiste en que la unidad es la condición de la luz. Por lo tanto, la mezcla alimenta la separación de Hashem. Por lo tanto, podemos decir y afirmar que estas personas jamás han estado cerca de Hashem. Podemos decir que están cada día haciendo su sincretismo, están separándose metros y metros y metros y kilómetros de Hashem debido a esta cuestión que genera separación y fragmentación en su influjo energético. El Ramak explica que el orden espiritual requiere alineación de las intenciones. Por lo tanto, la mezcla lo que hace es fracturar la intención y fracturar el fruto de tu servicio. El Arizal, con su obsesión por la precisión, vería el sincretismo como un acto de kilkul, un acto de deterioro espiritual, porque en lugar de elevarte espiritualmente, lo que haces es enredarte en las garras del Sitra Achra, fragmentando tu alma, y esto es peligrosísimo para el ser humano. Traducido a la vida real, cuando tú mezclas devoción con prácticas ajenas, cuando metes un intermediario que no debería estar ahí, no estás obteniendo más espiritualidad o no estás obteniendo intercesión por ti. Lo que obtienes es confusión. Te vuelves más susceptible a ser manipulado por cualquier líder carismático y más dependiente de técnicas cabalísticas, místicas y menos comprometido con la ética, la moral y todo lo que demanda Hashem a través de nuestra bendita Torá. Te vuelves susceptible a manipulaciones y menos comprometido con la verdad. Esa confusión es precisamente lo que la idolatría desea. Un ser humano que jamás pueda distinguir lo que es verdad de mentira,
porque ahí es donde se alimenta esta situación de la falsedad y de las prácticas sincréticas, de las prácticas de mentira. Ahora, ¿cómo distinguir en términos prácticos entre una práctica legítima y una mezcla sincrética? La Torá te da criterios claros y tienes valor para poder aplicarlos. El primer criterio es: la práctica implica un acto de culto, digamos postración, ofrendas, invocaciones o juramentos que van dirigidos a algo que no es Hashem. Si la respuesta es sí, entonces es Avodah Zará o su frontera entre Avodah Zará y lo que es la verdad. En segundo lugar, la práctica atribuye a una entidad creada independencia real para otorgar salvación, bendición, salud, protección o destino. Si la respuesta es sí, entonces es una asociación y como asociación es sincretismo. Aquí, como entidad creada, hay que entender cualquier tipo de ser humano, cualquier tipo de creación cósmica, cualquier tipo de energía, cualquier cosa que sea creada o que provenga de la creación de Hashem. En este sentido, no porque provenga de la creación de Hashem, nosotros somos provenientes de la creación de Hashem y dependemos de Hashem. Por lo tanto, si somos creados, no podemos interceder por nadie. Y aquí incluyo rabinos, justos, sean judíos o no judíos, profetas de las naciones o profetas de Israel, no pueden hacer nada por ti, y tratar de tomarlos como intermediarios es estar haciendo idolatría. En tercer lugar, la práctica que vas a realizar está diseñada para manipular fuerzas espirituales como si fueran mecanismos como máquinas expendedoras que van a cumplir a través de un ritual lo que tú pides, sin exigencia de cambio, de teshuvá o de que mejores tu ética y moral. Si la respuesta es sí, entonces es idolatría funcional, el control de las cosas sin rectitud. El cuarto sería: la práctica que vas a realizar te aleja de la responsabilidad moral que debes de tener, o sea, te hace justificar el rencor o el abuso, el soborno o el engaño, porque ya hiciste el ritual y entonces ya pasó. Si la respuesta es que sí, eso es sustitución moral con barniz sagrado. En quinto lugar, si la práctica o lo que vas a realizar te hace depender psicológicamente de mediadores, como por ejemplo, sin este fulano de tal no puedo hacer esto, o sin esto o aquello estoy desprotegido, sin la protección de tal líder religioso, llámenle pastor, rabino, lo que sea, quedo completamente vulnerable. En lugar de que tú fortalezcas tu confianza en Hashem y tu disciplina ética, déjenme decirles que sí, eso es sincretismo. El sincretismo ya está gobernando ahí tu vida por muchas palabras en hebreo, por muchas palabras devocionales, por muchos rezos o cuestiones místicas que quieran ponerle como adorno. Eso es sincretismo. El Tanaj nos muestra además que el sincretismo es estratégicamente útil para el poder corrupto. Cuando un pueblo mezcla, se vuelve manipulable. Un líder puede usar símbolos de Hashem para entonces legitimar su autoridad y al mismo tiempo mantener prácticas completamente nefastas y paganas para poder controlar a las masas mediante el miedo y la superstición. Esto sucedió durante muchísimos siglos con la religión cristiana y católica, reyes católicos que aseguraban venir del linaje divino y hicieron los horrores más horribles, inenarrables a través de la historia. Torturas y no voy a seguir comentando más cuestiones, todos saben a lo que me refiero, la santa, que de santa no tiene nada, la Santa Inquisición, y así con el pasar de los siglos han hecho muchas religiones también, han destruido, han manipulado, han matado, vejado, violado, etcétera, etcétera, y lo siguen haciendo. Los profetas denuncian esta maquinaria malévola
Y dicen, Nevi'ei Hasheker, profetas de mentira que hablan de paz cuando hay opresión en sus iglesias, cuando hay chismes en sus iglesias, en sus lugares donde gobiernan, cuando esclavizan, matan y oprimen al más vulnerable. El sincretismo se vuelve una herramienta de opresión porque convierte lo sagrado en simple propaganda. Por eso la prohibición no es solo teológica, es completamente liberadora. Al eliminar las mezclas, el pueblo puede recuperar el criterio. El ser humano puede dejar atrás todas las cosas mentirosas y fragmentadas de las naciones, que las naciones tienen como propaganda, y entonces recuperar su criterio, su moral y su ética. Un ser humano con criterio, queridos alumnos, es difícil de esclavizar con mentiras. En el marco noahida este tema es especialmente sensible porque muchas culturas han vivido siglos de mezclas completamente trágicas. Los nombres de Hashem mezclados con prácticas de magia, amuletos, idolatría, invocaciones a entidades, ritos de limpias, adivinaciones, promesas de prosperidad por transacciones espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. El pacto noahida te exige un corte interior, no para destruir tu cultura en su sentido noble, sino para purificarla de la dependencia y manipulación espiritual. El noahida que quiere servir a Hashem con integridad y verdad debe entender que un culto limpio no es esteticismo, es libertad. Porque en cuanto el ser humano empieza por aceptar un poco de esto o aquello por si acaso, ya confesó que su confianza no está plenamente dirigida en Hashem, sino en su propio miedo. Y el miedo, cuando gobierna tu vida, siempre te vende algo. Para finalizar, como en todo este curso, quiero que imaginen que sus corazones son un trono. Entonces entra Hashem y tú decides si decirle, eres mi rey o eres parte del reinado que gobierna mi vida. Luego, por la noche, cuando tu ansiedad te muerde, quiero que pienses en algo. Si ya decidiste decir que Hashem es tu rey, ¿por qué dejas entrar a otros consejeros al trono de tu corazón? ¿Solamente por si acaso? No los llamas dioses, los llamas ayudas, consejeros, intermediarios. Pero ellos, ¿qué crees? Se sientan cerca del trono. Empiezan a susurrarte y empiezan a pedir rituales y empiezan a negociar tu ética y tu moral. Y sin darte cuenta, Hashem solamente queda como título y ellos quedan como el gobierno principal. El sincretismo, queridos alumnos, es esa puerta abierta al por si acaso. La Torá te ofrece el coraje para poder cerrar esa puerta y decir, basta. No necesito a nadie más que Hashem. Mi confianza y mi temor son solamente dirigidos a Hashem. Y no con arrogancia ni soberbia, sino con claridad en tu vida. Porque cuando el corazón deja de repartir su soberanía, va a ocurrir un milagro más raro que casi no se ve actualmente. Y es mucho más raro que cualquier ritual que puedas hacer, cualquier repetición de letras, cualquier petición a cualquier persona en el mundo. La ansiedad, queridos alumnos, va a perder su chantaje contra tu vida. Tu conciencia va a recuperar su dignidad y la devoción que debe estar en ti plena va a dejar de ser una mezcla para volverse algo limpio y poderoso. Una lealtad sin un por si acaso. Una lealtad al uno que no necesita socios y por eso puede darte la única seguridad que no te va a esclavizar, sino que te va a liberar. Esa seguridad de vivir en verdad.